porque la verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no me viene a visitar usted, así que vamos a ya a presentarla, ahí estamos. Ya estamos en directo en la página de Mujeres Marcos Juárez, y hoy nos visita Verónica Pérez. Ella es licenciada en psicología y hoy está aquí con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Mari, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? Bueno, tanto tiempo no, hicimos a distancia hicimos unas entrevistas. Hicimos algo a distancia, ¿no? Que la verdad que, bueno, nos fuimos acostumbrando por Zoom a trabajar, pero bueno, hoy la verdad que es un placer tenerte aquí. Así que, bueno, con un temón, te digo, ¿no? Qué lindo tema el que vamos a tocar hoy. Vamos a adelantar un poquito. Hablaremos de discapacidad, ¿no? La importancia de este trabajo interdisciplinario, qué difícil que esta palabra, ¿viste? Sí. Que bueno, que nos vas a contar un poquito, a ver, cómo hacemos para las mamis, para darnos cuenta, porque esto es un tema. Contanos vos que estás en este tema. Bueno, en principio podemos hablar de todo lo que encuadra discapacidad, ya sea, bueno, la discapacidad puede venir ya congénita o hereditaria, de nacimiento y crónica, o puede ser adquirida a través de un trauma, un accidente, lo que sea, un trauma que deja secuelas neurológicas. También algunos virus o bacterias pueden dejar secuelas neurológicas y dejar una discapacidad que puede ser mental o motriz, o combinada las dos cosas. En mi área yo me voy a centrar más en lo que sería discapacidad mental, que es lo que yo trabajo, pero bueno, vale aclarar que muchas veces un paciente que viene con una discapacidad mental también trae problemas motrices. Claro. La importancia del trabajo interdisciplinario es porque, y sobre todo cuando arrancamos en niños, se trabaja, depende de la discapacidad, con fonoaudiología, psicopedagogía, psicomotricidad, terapista ocupacional, bueno, y a veces acompañante terapéutico. Bueno, depende de la discapacidad y depende del paciente. Podemos hablar de los distintos diagnósticos y la necesidad de diagnosticar lo más tempranamente posible, sobre todo en niños, porque cuanto antes se detecta y se comienza el tratamiento, es mejor su evolución. Y bueno, muchas veces es difícil cuando son muy pequeños, cuando son bebés es muy, muy difícil de detectar para las mamás. Bueno, cuando hablamos de discapacidad mental podemos hablar del trastorno del espectro autista, que incluye TGD, distintos tipos de autismo como el Asperger, bueno, retrasos mentales en sus distintos niveles. Entonces el primer diagnóstico suele salir, o sea, las primeras señales, el que detecta algo suele salir de la escuela, como en la mayoría de los síntomas de los niños. Y se hace la primera consulta, que puede empezar en fonoaudiología, por ejemplo, puede empezar en psicología, o sea, puede empezar por el clínico. Cuanto más pequeño es, como dije, es más difícil de detectar, y también depende, ¿no?, de la discapacidad y lo mucho que esté afectado, ¿no? Si está afectado la parte motriz es como más fácil de detectar, porque los papás empiezan a ver que por ahí tardan en caminar, o ya de bebés, por ejemplo, y si tuvieron hijos, o sea, si no es el primer hijo, por ahí los papás lo que notan es, no estiran las piernitas, o sea, las reacciones de motrices se notan un poco más. Entonces consultan con el clínico y ahí empieza como un caminito de evaluación, y a veces el diagnóstico diferencial es muy difícil. Pero bueno, cuando no está afectada la parte motriz, las señales son como más invisibles hasta que tienen determinada edad. El retraso mental, como todo, hacen todo más lento, entonces comienzan el control de esfínteres más tarde, el habla más tarde, entonces
ahí también hay señales que tienen que ver con el aprendizaje, la adquisición de todo lo que es el aprendizaje. Los papás lo pueden ir notando como que va demorando más el niño. Y también depende de la profundidad del retraso mental, porque hay niveles, ¿no? En cuanto al autismo, por ejemplo, una de las señales que pueden tener en cuenta los papás es la falta de mirada. Esto que nosotros hacemos con los bebés, con los niños pequeños, que nos quedamos mirando, ¿no?, los ojitos al bebé, y el bebé tiene como la mirada perdida, no fija los ojos en la mamá ni en las personas, tiene la mirada perdida. Y bueno, y a medida que pasa el tiempo se quedan por ahí jugando en solitario, los llamás y no responden. A veces los papás lo primero que piensan es que tienen problemas auditivos, entonces por eso van al fonoaudiólogo. Pero por ahí pero reaccionan muy mal ante un ruido fuerte, ¿no? Un aplauso, algo que se cae, se pueden angustiar mucho, pueden tener crisis de llanto. Esto también, ¿no? Estas crisis que pueden llegar a tener, que a lo mejor hasta lo confunden con un berrinche o con algo, no, son como crisis muy desmedidas, ¿no?, que tienen, y no saben bien qué es lo que lo despertó. Todas estas, y bueno, muchas más, no sé si me estoy olvidando algunas, son señales tempranas para tener en cuenta los papás, los maestros, a la hora de detectar señales de autismo, de TGD. Y bueno, ahí empieza una primera parte que es muy difícil para los papás. Es muy duro para un papá que le den un diagnóstico de discapacidad, ¿no?, un diagnóstico de autismo, porque en realidad la gente no sabe la diferencia entre TGD, autismo, ¿no es cierto? O a veces el autismo muy profundo también lleva un retraso mental porque no pueden adquirir el aprendizaje, porque el autismo es un trastorno que lleva al niño y a la persona a estar como metidas en su propio mundo, entonces no pueden ni prestar atención, ni mirar al otro, ni escucharlo, y entonces a veces evoluciona, depende del tipo de autismo. Todo lo contrario en el caso del trastorno autista Asperger, por ejemplo, que son extremadamente inteligentes, y bueno, con un buen tratamiento y con estrategias, además de adquirir los aprendizajes, se manejan muy bien en la vida. El mayor problema del autismo es la parte social, no la adquisición del aprendizaje ni la inteligencia. Entonces, con un buen trabajo interdisciplinario funcionan muy bien socialmente, y entonces se han visto muchas películas sobre con pacientes autistas. Hace poquito subieron una que se llama ¿qué se llama? El trabajador o el empleado nocturno, que bueno, funciona muy bien él, pero bueno, tiene tics, ¿no?, que vos te das cuenta, o sea, no te pueden mantener la mirada, cuando son niños por ahí te hablan en neutro, son repetitivos, tanto en lo que dicen como en los movimientos. Bueno, esto son todas señales, por eso estoy mezclando los temas, son todas señales a tener en cuenta. Claro, ¿no? Y bueno, a veces se tarda en darse cuenta cuando son pequeños, ¿no? Claro, por eso yo estaba enumerando, digamos, a medida que me iba acordando, todas las señales para que los papás lo puedan tener en cuenta para una detección temprana, por lo que dije antes, porque cuanto antes se detecta y se empieza a trabajar, la evolución es totalmente diferente para el paciente. Sí. Cambia. Si tuviéramos que decir en los cambios que se notan cuando empieza el tratamiento, contanos un poquito, son muchos, cuáles son las reacciones que se tienen, cómo va mejorando su calidad de vida. Sí, en realidad eso va a depender de cada paciente, del trastorno, no solo del trastorno que tiene, sino de cada paciente, cada persona y cada niño. Vamos a hablar de los niños acá porque estamos hablando de diagnóstico temprano, ¿no? Sí, obvio. Va a depender de cada niño. Hay niños que con un trabajo interdisciplinario completo funcionan muy bien, se adaptan muy bien.
Una integración escolar, que para eso hay maestras integradoras. El trabajo de la maestra integradora es fundamental, porque lo que hace la maestra integradora, además de acompañarlos en la escuela, es adaptar los contenidos pedagógicos a lo que cada niño pueda adquirir, de la manera que cada niño lo pueda adquirir, porque no va a ser lo mismo para un chico que tiene un retraso mental moderado o profundo que para un chico que tiene un TGD o que tiene un Asperger. Es totalmente distinto. Claro. Entonces, la evolución obviamente va a cambiar, depende de eso, y depende también de cuánto ha ido a los tratamientos. Bueno, obviamente, como dije antes, hay casos en que se requiere de psicología, de psicopedagogía. Bueno, psicopedagogía también es fundamental, muchas veces fonoaudiología, psicomotricidad cuando está afectado también la parte motriz, acompañantes terapéuticos cuando, bueno, es muy profundo o no se pueden manejar socialmente adecuadamente. Entonces, un acompañamiento terapéutico a veces en la vida cotidiana o en la escuela es necesario. Y bueno, yo conozco casos y pacientes que han evolucionado extraordinariamente bien, que están todavía en edad escolar, pero bien integrados en su grupo, han logrado adquirir los conocimientos, pero bueno, repito, no es lo mismo para un caso de autismo, claro, de Asperger, que para un TGD. O sea, no puedo determinar cómo va a evolucionar cada paciente. Sí, estoy en condiciones de decir que cuanto antes se detecte y se comienza el tratamiento, la evolución va a ser mejor. Pero hay casos en donde las patologías están combinadas. Entonces un retraso mental puede estar combinado con una psicosis, por ejemplo, y entonces ahí es más complicado. A veces a medida que van creciendo, en lugar de evolucionar, involucionan, pero ahí ya estamos hablando de algo más profundo y de trastornos combinados. También puede ser retraso mental, autismo y psicosis. He conocido pacientes con esta combinación. Y bueno, por ahí con mucho trabajo adquieren el vocabulario y después lo pierden. Y ahí también tienen un problema importante que tiene que ver con el comportamiento. Entonces es difícil que funcionen en un grupo escolar. Es como más complicado. O sea, los trastornos que están combinados serían los más graves, los más difíciles, y no por eso no tratables, ¿no? No por eso no tratables. Pero bueno, va a depender de cada niño, va a depender de cómo. Es como, todos somos como una huella digital, ¿no? Todos tienen, aunque tengan el mismo diagnóstico, son diferentes. Es diferente para cada niño. También depende mucho de la familia y de los papás y del acompañamiento y de cuánto comprenden que deben acompañar a sus hijos en los tratamientos. Porque no es fácil para un papá. El primer momento del diagnóstico, ¿no? Y ahí es donde más entramos nosotros. Cuando vos diagnosticás a un niño, yo creo que el primer abordaje es con los papás. Es contener a los papás en el tiempo que les lleva y el proceso de aceptación de este diagnóstico. La angustia de que es todas las ilusiones, todo lo que uno proyectó, todo lo que uno esperó de un hijo, y está bien decirlo porque es difícil decir para un papá, no es lo que yo quería que sea, pero es así, tal cual como lo sienten, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que no los quieran. No. Pero se ve truncado un sueño, una ilusión, porque nadie espera cuando tiene un hijo que esto va a suceder. Entonces es muy difícil transitar para los papás de esto. Y bueno, obviamente también va a depender de cada mamá, de cada papá, cómo lo afronten, cómo lo enfrenten, cómo lo trabajen en su casa. Porque una cosa es, lo detecto, lo llevo a los tratamientos y espero que ellos hagan todo. Y otro es el papá que colabora. Claro. Y que bueno, porque muchas veces los profesionales mandan tareas para trabajar, porque por ejemplo una forma de trabajar con estos chicos es pictogramas, ¿no? Que son como unas laminitas
con dibujitos, donde Claro. el niño aprende, en lugar de decir sentate, tiene un nenito sentado, para que entienda la gente, ¿no? Para que entienda la gente que no está en el tema. Entonces, no siempre los papás, pero por una cuestión de resistencia, ¿no? De resistir que mi hijo de otra manera no va a adquirir ese aprendizaje. Y yo a toda costa quiero que entienda que yo le digo que se tiene que sentar, quiero que entienda que tiene que comer con cuchillo y tenedor, que entienda que tiene que quedarse tranquilo, que entienda que se tiene que dormir. Las horas, por ejemplo, es muy importante armar una estructura para un paciente con trastornos, con una discapacidad, o sea, en cualquier caso, ¿no? Es importantísimo las estructuras. Y sobre todo en casos de autismo, cuando le rompes la estructura, se la cambias, se angustian muchísimo. Claro. Entonces se desorganizan cuando se angustian y bueno, se va todo al diablo. Entonces, como decía, el diagnóstico es la parte más difícil para los papás. El aceptar esto lleva tiempo, no es una cuestión de días ni meses, porque además empieza toda una carrera de buscar profesionales, de ir al neurólogo, que es el que de hacer el certificado de discapacidad. Entonces tiene todo el plan engorroso de tener que hacer todos los trámites, sacar turno, que el neurólogo que te manda a la junta médica, sacar turno, que el certificado y que después con las obras sociales. Mientras estamos transitando con la angustia que nos genera. Claro. Entonces es fundamental acompañar a los papás en este proceso. Por eso digo, en mi área, el primer abordaje es con los papás. Pero también depende de los papás. Los papás no siempre están flexibles a asistir. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión de resistirse a aceptar esto. Entonces, es como que ir y hablar del tema es muy duro y entonces... Pero bueno, yo intento acompañar bastante a los papás, aun cuando no asisten a su propio tratamiento. Les trato de dar siempre un espacio de escucha para que si tienen ganas de hablar o de darle algún tips, ¿no? O de guiarlos en cuanto a los trámites o lo que tienen que hacer, porque, insisto, o sea, en ese momento de tanta angustia es tanto lo que tienen que hacer que se desbordan. Sí, tremendo. Se desorganizan también los papás. Hay que ponerse en el lugar de es tremendo, ¿no? Para los papás. Por supuesto que sí. Qué temas, ¿eh? Y bueno, vos siempre en estos temas, como que con la pasión que le ponés a todos los temas, pero hemos hablado muchísimos temas nosotros, y este tema es muy importante, vos sabés, Vero. Hay muchísima discapacidad. Yo, como saben, vengo de Buenos Aires, una ciudad grande, entonces por ahí se pierde los números, digamos, las estadísticas. Pero bueno, yo vivo en León, en una ciudad más chica, es como que, viste, la gente se conoce más, y qué sé yo. ¿Y hay una estadística ahí? No te puedo decir, debe haber, yo no sé el número, pero sí sé que hay una cantidad importante. Y entonces, por suerte sí también hay muchos profesionales que trabajan en el área de discapacidad, en todas estas áreas que dije, ¿no? Psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, psicomotricidad. Entonces ahí la importancia de trabajar interdisciplinariamente, que se entienda, no es ir por un lado a fonoaudiología, por otro lado a psicopedagogía, todo desarticuladamente no sirve. Se arma un grupo interdisciplinario, pero todas estas profesionales de las que estoy hablando ya lo saben, ¿no? Esto es para los papás. Se arma un grupo interdisciplinario por paciente que están permanentemente comunicados. O sea, no es que tengan que hablar todos los días, todo el día, pero cuando hay una dificultad, cuando hay un avance. Cuando se presenta algo, ¿no? Sí, además hay reuniones de equipo 1 o 2 veces al año, también dependiendo del caso, ¿no? Si se presenta algo, se hacen otras reuniones, hay reuniones de equipo con los papás, hay reuniones en las escuelas con los docentes que están con los niños. Totalmente, claro. Entonces, bueno, hay toda una contención entre padres, los niños y los profesionales, ¿no? Sí, también para llevar adelante la situación. Sí, hay que acompañar mucho a estos papás, a estos niños. Y lo que me gustaría destacar, que es importante, que esto es más actual, antes por ahí no se hacía tanto, es el tema de la inclusión
desde la pedagogía se trabajó mucho el tema de la inclusión. Entonces, los niños pueden ir a escuelas normales, claro. No todos los casos, hay casos que, bueno, el niño está para una escuela especial, pero se intenta incluirlos en las escuelas normales con chicos. Y como se ha trabajado tanto la inclusión, lo que ves que es maravilloso es ver cómo los otros niños los integran. Los van a buscar para jugar. Obviamente va a depender del niño si se adapta o no se adapta, o se angustia ante cuando los otros compañeros lo van a buscar, o se deja llevar. Eso va a cambiar, pero que los niños de un grupo, de una escuela normal, acepten también y además quieran ayudar al compañerito con la discapacidad, es maravilloso. Sí, sí, que cuánto tenemos que aprender los grandes, ¿no? De los niños. Sí. De los niños. Pero esto yo creo que ha cambiado mucho porque se ha trabajado mucho el tema de la inclusión desde la escuela. Sí. En estos tiempos. Hace un tiempo ya, por bajada de inspección y todo, se ha hecho mucho en este sentido. Muy bien, se ha trabajado muy Por eso esto de las integraciones, entonces la escuela, la maestra integradora va a la escuela con el niño. A veces no hace falta que esté todas las horas, ni siquiera todos los días. Claro. Pero que participe. Que vaya, que esté con el niño. Entonces a los chicos ya no les resulta extraño que Juancito tenga una maestra para él solo sentado, o sea, además de la maestra de clase. Antes por ahí lo miraban mal, pero ¿por qué? Porque el niño no entendía qué pasaba. Pero bueno, se ve que se ha trabajado también en el tema desde la escuela, que se ven estos resultados, ¿no? Se ve que los chicos lo naturalizan, porque hay muchísimas escuelas que vos hablás con otros niños y es como muy común ya que te digan, sí, tiene un compañerito que tiene una maestra especial o que tiene, tal vez los niños no saben cuál es el diagnóstico, eso sí, pero saben que es diferente, pero no es excluido. Claro. ¿No? Tiene capacidad, hablamos de capacidades diferentes, ¿no? Sí, viste que es distinto. Ahora hasta la terminología ha cambiado. Claro. Ya no se habla, yo nombro discapacidad porque es discapacidad, pero ya no. ¿Viste? Antes se generalizaba con es un retraso mental. Ya se habla de capacidades diferentes. Está bien. Porque cada niño, desde su individualidad, tiene sus capacidades. Claro, está bien. Viste, está hermoso este tema, es para hablarlo un montonazo, ir por cada caso en especial, ¿no? Claro, por cada son todos diferentes. Porque son diferentes. Por ejemplo, en discapacidad, hoy vamos a hablar de este tipo de discapacidad, o otro día, ¿me entendés? Es como para... Sí, porque también estamos como enfocándonos mucho en niños, pero cuando se habla de adultos, claro. Que a lo mejor puede ser que transitó toda su vida como antes, es como que antes vos te encontrás ahora con personas grandes que tienen un retraso mental y que nunca fueron tratadas. Sí. Porque como antes no era tan común esto del trabajo interdisciplinario, no es que no existía, pero como no era tan generalizado, se trataba de ocultar, daba vergüenza, ¿no? Sí, es verdad. Y después está el que es adquirido a través de un, qué sé yo, puede haber tenido un infarto y entonces faltó oxígeno al cerebro, quedó una secuela neurológica y quedan con una discapacidad no solo motriz, sino... Entonces ahí se trabaja desde psicomotricidad, desde kinesiología, de psicopedagogía o psicología en estimulación neurocognitiva. También se puede trabajar así en adultos, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cómo es? Estimulación neurocognitiva, se trabaja la memoria, la atención, las funciones básicas cognitivas que se requieren para el aprendizaje. Entonces, bueno, no es que nos centramos en los niños porque, bueno, la detección temprana la ameritaba, porque me parece que es tan importante para los papás darles cierta información para que puedan hacer la detección de algún síntoma. Y acompañarlos en esto porque no es fácil detectarlo, no es fácil, ya dije, cuando dan el diagnóstico, transitar esto, no es fácil acompañar a un hijo con una discapacidad, bueno, pero son especiales, son maestros, nos vienen a enseñar una lección importantísima. Nosotros
los profesionales a los papás de estos niños y al mundo, ¿no? Impresionante lo que estás diciendo. Son maestros. Sí, qué lindo eso, me quiero quedar con eso. Bueno, no sé si quedó algo más para decir, pero yo te quiero más, yo te quiero más seguido, para hablar puntualmente Vamos a tratar de cada discapacidad diferente, para explicarle a los papis, para todos, porque en el caso de toda la gente tiene que también estar preparada cómo manejarse con determinados personas que tienen discapacidad, y que a veces nos quedamos ahí como bloqueados, ¿viste? En vez de poder comunicarnos, no nos quedamos como... Claro, nos faltan estrategias. Exactamente, esa es la palabra, estrategia. Así que te espero, Vero. Dale, sí, cómo no. Bueno, quiero agradecerte que te llegaras, sé que estás siempre muy ocupada, pero bueno, transitamos un camino del 2012 en adelante, siempre, bueno, los lazos no se cortaron, porque si bien estuvimos separadas porque, bueno, tu trabajo, mi trabajo y demás, siempre nos hacemos un tiempito para poder tener un momentito para poder comunicar a la gente esto, como comunicamos hoy, ¿no? Esto que le podemos dejar un mensaje a todas estas mamis y papis, y que, bueno, hablamos de diferentes temas, que hoy por hoy es como para mejorar la calidad de vida en todo sentido. Así Totalmente. que te esperamos siempre aquí en la 104.1 Radio Mujeres, y nada, agradecerte. No, a vos, Mari. En breve voy a empezar a atender, si se puede, una vez a la semana en Marco Juárez, no sé cuándo, todavía depende. Y va a ser aquí. Tenemos que apurarnos con los arreglos para que ella tenga su espacio aquí en la radio. Así que nada, muchas gracias, un saludo a toda la gente de Leones que siempre también me acompaña muchísimo en la página, en la radio, nos escuchan, y bueno, nada más que eso. Gracias a toda la gente que está ahí enganchadísima, que ahora voy a ver cómo cierro acá porque no me está ayudando. Viste que siempre pasa alguito que te a ver, ahí estamos, ahí está. Gracias, muchísimas gracias.